Buenas tardes, mi equipo está conformado por Luis Itzicar, Elsa Coelho, Francisco Galán y yo me servidor. El tema que nos tocó es el porfiriato y la Revolución Mexicana. Porfiriato y Revolución Mexicana. El porfiriato. El general Porfirio Díaz ocupó la presidencia de México de 1877 a 1911 más 4 años, 1880 a 1884, en los que Manuel González, su compadre, fue presidente durante ese tiempo. Don Porfirio gobernó con mano de hierro el país, al cual pacificó aplicando una política de privilegios para sus aliados y de precisión para sus enemigos. El presidente Díaz utilizó su prestigio como héroe militar y una extensa red de lealtades personales que tejió desde el inicio de su carrera militar y política. La población había sufrido en cada conflicto militar, así como en la constancia de cambios de gobiernos democráticos por el periodo muy corto, sin que hubiese mejorado la vida de los ciudadanos. A la par del control político de Díaz ejerció, el general logró imponer un modelo económico basado en la exportación y la atracción de capitales. Mediante eso consiguió el desarrollo de muchos sectores económicos del país. En el último año del gobierno de Díaz se inauguró la Universidad Nacional de México, antecedente directo de la Universidad Nacional Autónoma de México. No obstante, es necesario recordar que en 1910 solo entre 8 y 10% de la población sabía leer y escribir, es decir, la gran mayoría de la población estaba excluida de la educación. Ascenso. El ascenso de Porfirio Díaz comenzó en 1877 y concluyó en 1890. Fue en su tercer periodo presidencial cuando eliminó toda restricción legal a la religión indefinida. En su principio se enfrentó a 3 grandes retos: unificar cohesiones, las fuerzas políticas y regionales. Otorgó legitimidad y legalidad al régimen, respaldando o partiendo respetar la Constitución, y por último consiguió el ansiado reconocimiento internacional. Para ello consideró necesario preservar la legitimidad y el consenso para poco a poco extenderlo a toda la nación. Se requería cohesionar las fuerzas políticas y regionales, terminar con los riesgos de levantamiento o de fragmentación territorial. Fue así que Díaz aprovechó los vínculos de sus partidos y logró colocarse en la cúspide de una pirámide de lealtades. Además de unificar a las facciones liberales puros y radicales, integró a algunos imperialistas y a la Iglesia Católica a su gabinete. A pesar de tener el apoyo de la Iglesia Católica, Porfirio Díaz no derogó las leyes anticlericales, pero tampoco aplicó todas. Gracias a ello, el clero regular pudo recuperar sus propiedades, lo que permitió instalarse en la vida social regular. Pudo recuperar sus propiedades, de lo que permitió reinstalarse en la vida social.
Mexicana. Si su partido cumplía con ambas condiciones, los separaba del poder militar y los ayudaba a ocupar la gobernatura de algunos estados o mantenerse en ella. Esto lo hacía con el fin de garantizar la paz de las regiones, además de intervenir en las elecciones de diputados, senadores y ministerios federales. La consolidación. Esta etapa comenzó en 1888 y terminó en 1908. En 1990, Díaz eliminó la Constitución, todo impedimento y la reelección, y en 1903 el periodo presidencial lo aplicó a 6 años. En esta época inició el crecimiento de la economía mexicana, la estabilidad política y la modernización de la vida nacional. Destacaron 3 grupos dirigidos por siguientes miembros de gabinetes del presidente: Joaquín Barradas, Bernardo Reyes y José Ibeas Limadors. 1898 Limadors fue elegido como su sucesor del presidente gobernador, como los científicos y los registas, grupos que apoyaban a Bernardo Reyes, manteniendo el equilibrio entre ambos y a la vez aprovechando la debilidad original por el enfrentamiento constante. Francia e Inglaterra fueron un importante apoyo para Porfirio Díaz, cuestión que puede explicarse si se considera que hacia finales del siglo XIX estas potencias europeas vivían condiciones que hacían necesario su crecimiento y expansión. Limadors redució el gasto público, se crearon nuevos impuestos que no agradaban u obstaculizaban el comercio, hubo mayor control de los ingresos y se cancelaron las antiguas alcabalas, estableciendo de manera paralela subsidios al transporte, a las construcciones de obras públicas y a las industrias. El mercado mexicano creció gracias a la constitución de líneas férreas que aumentaron a un ritmo de 12% al año. El gobierno federal les otorgaba dinero por kilómetros construido y con frecuencia los gobiernos estatales ofrecían exención de impuestos y tierras. La vida cultural durante el porfiriato fue bastante creativo y propositivo. En ellas confluyeron diferentes perspectivas y organizaciones, como el Ateneo de la Juventud. La primera generación tenía en su mayor parte una formación positivista de un origen francés, promovían por un grupo de intelectuales en el clase dominante conocido como los científicos. El grupo de los científicos estaba conformado por un Justo Sierra, Miguel y Pablo Macedo, Rosendo Pineda, Joaquín Casaus, Francisco Bulnes, todos profesionistas destacados, algunos pertenecientes a familias acaudaladas y otros vinculados a ellas, representantes de grupos capitalinos. Decadencia. El porfiriato comenzó a derrumbarse en 1908. Terminó con la reunión del presidente Porfirio Díaz en 1911.
Durante la primera década del siglo XX, el desarrollo económicamente perdió impuestos y la tasa de crecimiento de la producción industrial disminuyó. Los productos agrícolas como el maíz, frijol, aumentaron de precio. Esto redujo el consumo interno de la mayoría de las poblaciones hasta en 57%. La crisis económica mundial de 1907 frenó de manera contundente el desarrollo del país al impactar a baja de los precios de los productos mexicanos y exportación y al alzar las mercancías de consumo popular en el país. Porfirio Díaz ya comenzaba a mostrar signos de vejez y menos habilidad para responder a los retos que un entorno internacional cambiante en las nuevas generaciones de mexicanos le planteaban. La presentó libro encabezado por los hermanos Flores Mongón, de tendencia anarquista, y por José Guadalupe Posada. Adquirió un gran importante por su influencia en la opinión pública. De esta manera surgieron periódicos y propaganda dedicándose a burlarse y criticar a Díaz, a su requisito. En 1905, los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón fundaron el Partido Liberal. Este se pronunció a favor del derrocamiento de Díaz y desempeñó un papel importante en la organización de huelgas y varios levantamientos fallidos contra el régimen. Frente a este panorama, se gestaron varios conflictos y huelgas en los que Díaz intentó conciliar a obreros y patrones. Sin embargo, cuando no lo lograba, recurría a la fuerza y la represión. En la actualidad, dichas huelgas son consideradas detonantes de la Revolución Mexicana y entre ellas destacaban los movimientos de Cananea en Sonora y la de Río Blanco en Veracruz. En junio de 1906, en Cananea, los miembros de bajo rango convocaron una huelga desarmándose los propietarios de la mina William Greene, mejorado en un salario que la consolidad competir con fueron ocupando por el 75% de mexicanos y el 25% de extranjeros, igual en todos los sentidos y además oportunidades de ascenso. Con esas acciones precisivas, Díaz logró acallar los reclamos de los trabajadores, pero no del todo, pues en 1907 estalló otra huelga, esta vez textilera. El de Río Blanco, Orizaba se ubica la mayor fábrica textil del país con 2.300 obreros. Ahí inició una huelga en protesta de las condiciones de trabajo. Reclamaban salarios más justos, reducción de la jornada laboral y elaboración de los reglamentos patronales orientados a imprimir a los obreros. Presentó a los huelguistas una propuesta que incluía el aumento de salario y el final de los descuentos, un fondo por huérfanos y viudas y las prohibiciones de trabajo infantil. Sin embargo, daba a los empresarios la opción de aplicarla o no. En 1909, el presidente volvió a proponer como vicepresidente a Ramón Corral. Esto desató un descontento a los realistas que más allá de radicarse buscaban
promover a reyes a dicho cargo, por lo que fundaron clubes de apoyo a lo largo del país. Después de esto, el grupo se proponió a reelecciones y estaban encabezados un hacendado y empresarios de Coahuilense, Francisco I. Madero, quien había publicado en 1908 la sucesión presidencial de 1910, texto que se convirtió en el manifiesto político de los grupos antireeleccionistas. La fuerza de los reyistas fue tan amplia que debilitaron al régimen y a los científicos. Dicha esta situación que fortalecieron al movimiento antireeleccionista liderado por Madero y que produjo la primera gran revolución social del siglo XX. Es todo, muchas gracias por escucharnos. La Revolución Mexicana, 1910. El Congreso declara triunfantes a Porfirio Díaz y Ramón Corral como presidente y vicepresidente, quienes ocuparían los cargos en el periodo 1910-1914. Francisco I. Madero se fuga hacia San Antonio, Texas, y se dispone a iniciar la lucha armada. El 5 de noviembre de 1910 proclamó el Plan de San Luis, el cual señala en su artículo 7. El 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomaran las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan. Este se considera sería el inicio formal de la Revolución Mexicana. Sin embargo, no fue así. Al enterarse el gobierno porfirista que Aquiles Cerdán encabezaba uno de los centros más peligrosos de antireeleccionistas en Puebla y que en su casa se encontraba algunos individuos con armas, la policía hizo un cateo el día 18, pero cuando los gendarmes llegaron, comenzó el tiroteo. Este se le prolongó por mucho tiempo, necesitándose la intervención del ejército para sitiar la casa y ocuparla, resistiendo toda la familia Cerdán con ahínco y convicción. Cuando el parque se agotó, los Cerdán se rindieron, escondiéndose Aquiles en una especie de sótano donde apenas cabían un hombre. Allí permaneció hasta el día siguiente, cuando el 14, en la madrugada del 19, fue descubierto y asesinado por el soldado que hacía la guardia, el cual le hizo 2 disparos en la cabeza. Puede considerarse que la Revolución Mexicana dio inicio en Puebla, con la represión sufrida por la familia Cerdán. En el transcurso de las siguientes semanas surgen guerrilleros por todo el país. Emiliano Zapata, Ambrosio y Rómulo Figueroa y Manuel Asunzulo en Morelos, Salvador Escalantes y Ramón Romero en Michoacán y Jalisco, Gabriel Hernández en Hidalgo, Pascual Orozco y Francisco Villa en Chihuahua, entre otros. 1911. El 10 de mayo, Pascual Orozco ataca y toma Ciudad Juárez. Desde allí, Madero envió el telegrama exigiendo de nuevo la renuncia de los 2 líderes del país. Hola, a mí me tocó hablar sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Es carta magna y norma fundamental
establecida para elegir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Entre los tres órdenes diferenciados del gobierno, el federal, estatal y municipal, entre otros aquellos y los ciudadanos. Asimismo, fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en el que el poder se asienta y establece en tanto que pacto social supremo de la sociedad mexicana de los derechos y deberes del pueblo mexicano. La Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales expresados en los artículos 3, 27 y 123, producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana. En total, el texto constitucional cuenta con 9 títulos que contienen 136 artículos y 19 transitorios. El texto sigue los lineamientos clásicos de las doctrinas políticas al contar una parte dogmática que abarca los primeros 39 artículos y establece derechos y obligaciones, y una parte orgánica contenida en los 98 artículos restantes y que define a la participación de los poderes públicos. En la promulgación de la Constitución, el 31 de enero de 1917, tras 2 meses de debates, el constituyente cerró sesiones. El 5 de febrero se promulgó la nueva Constitución con el nombre Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma el 5 de febrero de 1857, que entraría en vigor el 1 de mayo del mismo año. En ese mismo año se publicó el Diario Oficial de la Federación, debido que inicialmente la intención fue reforma a la Constitución vigente de la nueva Constitución que tomó como base fundamental los ordenamientos de la 1857, especialmente de referente a los derechos humanos, aunque ya no los menciona como tales, sino que alude a las llamadas garantías individuales. También agregó varios puntos del programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 y muchos más cambios para ajustarse a la nueva realidad social del país. Finalmente, el proyecto de reforma de la Constitución 57 derivó a una nueva Constitución. Gracias. Todo de parte de mi equipo y muchas gracias por habernos escuchado.